Antonio es un ingeniero muy destacado y fue así como el gusto de conocerlo. Como ya lo del doctor Antonio Capella Cort, él obtuvo su doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, hizo postdoctorado en la Universidad de Bonn, Alemania, es miembro del SNI, de hecho es el nivel 2 del SNI, máximo nivel del PRIDE, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Estudios son el análisis matemático aplicado, en particular el estudio de ecuaciones diferenciales parciales y modelos variacionales provenientes de teorías físicas, biológicas y sociales. En los últimos años su investigación se ha desarrollado principalmente en dos áreas: ecuaciones elípticas en derivadas parciales no lineales y el cálculo variacional y análisis aplicado a problemas provenientes de la ciencia de materiales. Va a hablar de principios variacionales, más o menos conocimiento materiales con memoria, en elasticidad, por ejemplo, viscoelasticidad de materiales con memoria, pero esta cuestión de materiales con memoria de forma es novedosa, menos para mí. Adelante, doctor, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias por venir. Bueno, voy a contarles un poco de qué se tratan cada una de estas cosas durante el largo de la clase. Puede ser, primero empezaré con los modelos y demás, y explicar un poco las ideas de análisis que estamos usando para estudiar estos modelos, además de describir los modelos que estamos tratando, ¿no? Entonces, lo primero, una cosa que es más o menos, bueno, depende de la audiencia, es básica, pero el motivo de esto es ver modelos en ciencia de materiales, ¿no? Donde hay muchos fenómenos que no sé cómo apagar el ratón. Hay muchos modelos que se pueden explicar como variacionales, tienen pocos ingredientes que son más o menos bien aceptados. Entonces hay modelos sólidos que se puede trabajar. Típicamente son problemas no convexos, que lo que quiere decir que son problemas donde tienes, ¿no? Los estados básicos de cualquier material pueden tener muchas configuraciones. Hay muchos datos experimentales visualmente accesibles por imágenes, voy a enseñar algunos en el ¿no? Y tienen que ver con fenómenos físicamente relevantes, cosa que es otra cosa que a mí me llama mucho la atención. Y lo que queremos hacer es ver todo esto desde un punto de vista de análisis variacional para poder decir más sobre esos modelos y poder eventualmente hasta simular. Mucho de lo que voy a hablar aquí lo llevo hasta un nivel en el que no hace falta simulación numérica, pero a veces el tipo de análisis que voy a presentar son cosas que permiten un modelo que en principio no lo puede uno meter, no puede uno hacer un algoritmo que corre en tiempo razonable, transformarlo para poder predecir un modelo reducido. Y eso es parte de lo que espero llegar al final de la charla, contarles un par de ejemplos que tenemos, son bastante exitosos. Y bueno, para otro lado, bueno, es un poco el índice, es falto, pero voy a hablar de qué son los criterios de memoria de forma, voy a hablar de cálculo de variación que explica las ideas que vamos a tratar, luego voy a pasar un poco realistas y voy a empezar a hablar de las que uno encuentra esos modelos, porque parte del análisis está basado en diversas microestructuras, energía de superficie y rigidez, después para calor después, luego diré los efectos magnéticos de materiales y los modelos efectivos que estamos viendo, y al final uno de los éxitos de este modelo fue predecir ciertos ciclos de histéresis en un material y que fueron observados totalmente. Entonces, por lo menos de manera cualitativa, estamos trabajando en mejores modelos para hacerlos cuantitativos. Pero bueno, ¿qué es un material con memoria de forma? Un material con memoria de forma es un material que tiene una transición de fase sólido-sólido.
que en una fase de alta temperatura, la estructura cristalina tiene mucha simetría, que cuando uno baja la temperatura transforma tiene más de una fase. Se llama la austenita materiales y tenemos martensitas. Y esos son materiales que cuando baja la temperatura cambian cristalina, de más simetría a menos simetría. Esta sería una caricatura de una transición de fase de un cuadrado rectángulo. Bueno, en la temperatura de Curie, que es la temperatura de fase, pues pueden coexistir las tres distintas fases. Y esto da lugar a lo que yo llamo el efecto de reforma, que lo voy a escribir así. Yo tengo una barra, por ejemplo, a alta temperatura, tengo una cierta estructura cristalina, rectangular, en este caso. Si yo bajo la temperatura, el material se transforma, pero no tiene por qué transformarse igual en todos lados. Hay zonas donde se transforma en una de las variantes, zonas donde se transforma en la otra. Y resulta que entre ellas hay ciertas fronteras, que son las fronteras entre las regiones del material. Eso es a lo que yo llamaría un patrón. Cuando yo aplico un esfuerzo elástico material, una deformación, resulta que yo lo puedo deformar, parece que fuera un material plástico, pero en realidad lo que es cambiar la geometría de las fronteras. Y este material se deforma, acomoda todo el estrés perfectamente, simplemente cambiando todas estas fronteras. ¿Y qué es lo que pasa? Yo caliento el material de regreso, como la cristalina que era compatible con los cuadrados, la barra completamente derecha, el material recupera la. Y esto es a lo que llamamos el efecto de reforma. Y tiene muchísimas aplicaciones. Me contaban una, la más exitosa comercialmente, según la gente que los produce me ha contado, son en las barras de las mujeres, que los lavan con agua fría, están en esta fase, se deforman todos, se echa la secadora y recuperan la forma que tienen. Entonces se puede tallar. Parece ser que es el éxito comercial de este tipo de materiales. Claro, los dentistas, los actrices, esto está en todos lados. La gran aplicación, pues, a alguien se le ocurrió y fue un éxito comercial. Uno nunca sabe dónde está. Ok. Y esto, como vimos antes, se forman ciertos patrones, tipo típico de microestructuras que uno observa en estos materiales. Este es cobre, aluminio, níquel, este también es cobre, aluminio, níquel. Los colores son falsos, pero aquí tengo una transición entre la fase de alta temperatura, la austenita, cuadrados, con dos fases de baja temperatura, de hecho forman un patrón de bifurcación. Esto se ve claramente porque aquí oscila muy lento el material y aquí oscila mucho más. ¿No? Tenemos oscilaciones, aquí tenemos otro tipo de oscilaciones que también son típicas de estos materiales, aquí se ve un poco una bifurcación también. Y entonces la característica principal que tienen los materiales son las microestructuras, y saber cómo estructuras, cuáles son, etcétera, importante. Y aquí viene una cosa relevante del análisis. Básicamente esto cruza todas las escalas. La transición, de hecho, las fotografías ahora, pero la transición entre unos gemelos martensitas, la pared que divide uno de otro es a nivel atómico. En nivel de los átomos, microscopios electrónicos, se ve como brinca de esta fase el modelo. Entonces, tratar de modelar un alambre de este tamaño cuando tengo que resolver escalas, pues está más allá del cómputo, ¿no? Por lo pronto. Y entonces lo que queremos es modelar esto, saber cómo se forma, qué características. Y aquí voy a brincar, voy a hacer un pequeño paréntesis, el modelo unidimensional para que vean el tipo de ideas con las que estamos trabajando, el tipo de modelo. Y los modelos que trabajamos típicamente son como estos. Por ejemplo, este sería un modelo en una dimensión, donde tengo una función que toma del 0,1 a los reales, tengo parámetros pequeños, epsilon y alfa, que típicamente dependen del material. Tengo aquí un parámetro, un término de mi energía, una energía, y yo la quiero modificar. Esta energía, por ejemplo, esto es U cuadrada menos, es un potencial de con dos pozos, donde los pozos que quieren es la derivada de la U sea más o menos. Y esto haría que este término fuera cero. Esta energía es positiva. El mínimo, pues uno esperaría que fuera en cero. Este término de aquí
penaliza los cambios de pendiente. Entonces prefiere mantenerse en una sola de las fases. Esto sería un poco como un término de energía de transición entre una fase y otra. Y este término de aquí prefiere que el valor de la función sea muy pequeño. Este ejemplo existe en el modelo de adeveras, pero tiene las tres características que cito. Y es, esto me representa las fases, gradientes, y la derivada sería como las regiones de distintos colores en mi dibujo. Y esto me sería como una energía de superficie entre ellos. No quiere cambiar de uno a otro. Y esto acá es una incompatibilidad. El punto importante de todo esto es que estas tres cosas son incompatibles. Yo no puedo tener una función que haga estas tres cosas, ¿no? Que valga 0, que su segunda derivada sea 0 y que su primera derivada sea más en todos los puntos. Siempre son incompatibles. Y entonces voy a tener una competencia energética. Y esa competencia energética es la que me va a dar la fuerza. Por el mínimo. Y lo voy a calcular ahorita uno esperaría uno esperaría que si el parámetro epsilon es pequeño, aquí el parámetro epsilon lo quiero hacer pequeño, entonces quiero que realmente en casi todos los puntos la pendiente sea más problemas con este control. Y aquí el óptimo se va como una función sierra, ¿no? Voy a tener regiones de más 1, menos 1, más 1, menos 1, transiciones muy pequeñas, también de tamaño epsilon, muy pequeñitas, y voy a querer tener muchos para que la función se parezca lo más al cero. Y esto es lo que sería la instrucción, que es lo que debería ser. Resulta, los minimizadores generan cuatro, que son estas, digamos, donde la pendiente es constante y separadas por las paredes, estas transiciones. Y aquí lo que me gustaría determinar es cuántos picos minimizador y la dependencia en alfa y aquí además, como no tengo condiciones de frontera, estas cosas se ver. No tengo por qué tener que estos sean los valores aquí, pero ¿cómo hago esto? Pues simplemente lo que tengo que determinar es justamente la longitud, que es el número de picos, y tratar de calcular cuál es el perfil y el costo de las transiciones. ¿Cuál es la transición óptima entre uno y otro? Quiero saber cuál es el perfil de paredes, quiero saber cuánta energía me cuesta, porque eso me va a permitir hacer cálculos. No, ni salvo traslaciones, nada. O sea, este cálculo es sencillo a cada 100, pero salvo traslación. Va a depender de los parámetros, la alfa y la epsilon. Y entonces, esta es la técnica para calcular cuánto cuesta cada transición. Y es una técnica muy sencilla, por eso siempre me gusta apuntar. Voy a tratar de calcular cuánto cuesta una sola transición. Voy a una región punto A, donde tengo pendiente menos 1, a un punto B, donde tengo pendiente más 1. Y simplemente tengo dos términos de la energía, que son estos dos. Y aquí lo único que hice es usar la desigualdad de Kurzbach, que me dice que A por B, por igual que A cuadrada más B. Hasta ahí. Y entonces me permite ir una cota inferior. Lo importante es que me depende de la epsilon. Esto ya no depende de cuál es. Entonces el costo de la transición es dependiente de la epsilon. Este es el primer punto. Y el segundo es darme la derivada de otra cierta función, esto por la regla de la cadena, escribir así, esta función explícita, la cual puedo sacar valores absolutos, la puedo integrar, cada brinco me cuesta 8 tercios. El brinco me cuesta 8 tercios. Entonces yo ya sé cada vez que yo salto cuánto me va a costar la transición. Y es independiente de eso. Y otra cosa, toda esta cuenta voy a tener puras igualdades. Esto es la energía. ¿Cuánta energía me cuesta brincar de pendiente más 1 a pendiente menos 1? Ese es el costo. La energía que cuesta. Y aquí todo esto serán igualdades. Estos dos términos son iguales, ¿no? A cuadrada más B, 2AB es igual a la A cuadrada más B cuadrada cuando A es igual a B. Y esto me permite calcular un diferencial que me dice que el perfil óptimo de la transición es una tangente hiperbólica, que se va escalando. Entonces ya yo pude hacer un cálculo muy específico de cómo brinco para otro a cada uno de esos.
Y entonces, si yo utilizo esta cuenta que tengo aquí en mi energía original, si epsilon es pequeñito, yo puedo sustituir, tengo n picos por 8/3 de picos. Esto es la norma, así como que va a ser como una tierra, porque es más o menos lo que debe pasar. O sea que en una función de tierra, si tengo picos, la integral de u al cuadrado va a ser entre 12 a la n, la cuenta, y entonces el balance energético me dice cuánto va a valer n. Y esto, aquí lo tengo, me queda que mi energía, en cierto sentido, es 8/3 de n más alfa entre 12 veces n, y determino el número de picos dependiendo del valor real. Y ya, no tuve que hacer para calcular, sé que van a ser una sierra, el número de picos está superior. Y esto me determina la mixtura. O sea, lo que conseguí es una superior de la energía en base a un modelo de otra energía expresada en otras variables, pero que yo la puedo reinterpretar en variables originales. Entonces pasé de algo que yo tendría que en principio meter a la computadora para calcular a algo que puedo calcular directamente a mano, ¿sí? Y aquí la microestructura es el número de picos y los perfiles estos. Entonces yo podría, dado esto, yo podría reproducir no exactamente la solución, pero una cosa que parece la solución. Y esto me determinaría la cuenta que acabo de hacer aquí. De hecho, puede hacer riguroso. Perdón. La imagen experimental, digamos que sería un modelo de la transición magnética, ¿no? Que me dice, además se ve más o menos, ¿no? Es bastante regular, se vería más. Bueno, esto se puede hacer riguroso. Esto es un concepto de análisis que se produjeron en los 70 que se llama la gamma convergencia. Y es un concepto en el que lo que calculamos ahí, la energía de la n, es gamma límite de la energía original. ¿Y qué es el gamma límite? Para demostrar un gamma límite, tiene que demostrar una cota inferior, que es la cuenta. Demostrar una cota inferior, encuentro una función e, siempre es menor que el. Y esta cuenta no la hice aquí, pero hay que hacer una superadora, es decir, para cada estado, problema límite, existe una sucesión del problema original. Si yo que no existen, de alguna forma estoy demostrando que este es el límite del problema variacional cuando uno para parámetros. El caso anterior era la X. Entonces, si yo tengo problemas de energías con parámetros, yo puedo tener combinaciones de mandar esos parámetros, sacar energía y sacar una energía. Y de hecho hay un teorema que me dice que los mínimos del sistema original convergen al límite. Entonces yo puedo simplificar energía. Y ahora tengo una energía que hay puedo meter, por ejemplo, ¿no? Cuando tengo muchos parámetros. Y esa es la idea fundamental en la que está atrás todo. Se basa en hacer cálculos de cotas superiores y cotas inferiores. Y las cotas superiores, es donde viene el análisis. Ninguna simulación puede dar una cota inferior. ¿Por qué? Porque las simulaciones genéticas nunca sé que estoy. Necesariamente estoy arriba del óptimo. Estoy igual al óptimo, pero estoy abajo. Y el trabajo de análisis aquí es determinar estos. Es en lo que hemos estado trabajando muchísimo tiempo. Como decía antes, en el ejemplo anterior, la energía original converge a la energía gamma de n, y resulta que además este concepto es muy interesante, porque es un concepto en el que yo tenía una función diferenciable, etcétera, y el problema límite es las variables son completamente, pero puedo hacer una transición 2 entre 1 y 2, ¿sí? Y hay otra cosa importante, que el gamma límite se usa para detectar, está hecho para cálculo de variación, para detectar mínimos. Entonces, el mínimo del problema límite es algo del mínimo del problema sin límite y viceversa. A veces yo lo que quiero hacer es complicar mi problema. Por ejemplo, cuando quiero el otro día estaba viendo una fractura muy interesante que está rompiendo algo, querían una energía para montar. Lo que hicieron es que en lugar de modelar la energía súper difícil, introdujeron estos dos términos, que en el límite modelan, porque modelan las fracturas. Entonces hasta tiene consecuencias del proceso.
y yo tengo un teorema que me dice qué tanto se van a parecer nosotros. Perdón, ¿dónde estoy? Me equivoqué con él. Aquí estoy. Bueno, después de esta introducción de cuáles son las ideas naturales, voy a hacer pocas después, pero quiero decirles que podemos decir de lo realista, porque eso es lo que es el objetivo, ¿no? Hacer realmente cosas que tengan importancia desde el punto de vista de aplicación. Y este es el modelo realista. De hecho, podría ser esto. Lo que voy a hacer es elasticidad geométrica lineal. Me considero siempre tengo problemas con el strain, la deformación. En español es gradiente de función, la parte simétrica del gradiente, pero bueno, no es lo mismo. Deformación unitaria, el nombre adecuado. La deformación unitaria. Y ahora estados de minimetría van a ser estas tres matrices, que son simplemente tengo mi material ahora es una función cúbico a tetragonal. Esa ya es una función física. De hecho, el manganeso gálico, ciertas concentraciones. Sí, la T debe estar. Es un error de. Sí. Y en principio, epsilon es 0.6. Estos materiales, como si uno tiene una transición completa, aumentan 6% de tamaño. Y estos son observables. Hay unos materiales que aumentan hasta el 20% de tamaño. Hay unos alambres que comprar en Amazon, creo que por $3 el metro. Que si uno los calienta, cambia su tamaño de forma significativa. Y en principio, un material, cada una de las regiones se transforma en alguna de estas variantes. Y entonces ahora esto toma el papel de mis derivadas con respecto a de la derivada de la U con X, pero ahora son estas tres matrices simplemente. Y evidentemente... perdón. Y entonces ahora lo que me interesa calcular es cuáles son los estados de... Si yo tengo nada más. ¿Qué es el material? ¿En qué estados puede estar? Energía. Entonces aquí no va a constar evidentemente si toda mi muestra se transformó en uno de estos, porque el material. Ahora, cuando uno tiene estos problemas, de hecho hay más estados de mínima energía, y estos estados de energía los puedo graficar aquí. Sé que esto es el espacio de matriz, es una de las matrices, y yo voy a poder decir una función. Evidentemente mantengo estos tres. Yo puedo decir una función que está conectada, que conecta estas dos matrices, por ejemplo, que es una función de Lipschitz continua, es decir, su derivada, su gradiente de deformación toma valor E1, E2, E1, E2 a lo largo de ciertas. Y esto lo puedo construir si las diferencias entre las matrices es una matriz de rango 1. Pero bueno, eso es lo que es importante. Una cosa que representa esto. Este estado no me representa. Yo puedo oscilar entre la variante 2 a la frecuencia que yo quiera, y eso no me cuesta energía, porque no estoy penalizando las transiciones entre una y otra. No me cuesta nada. Y está el material. Esta es la forma en que estos materiales se acomodan. Transforman pedazos y otros y minimizando la energía. De hecho, por simetría tengo otro, y uno puede construir, de hecho, 6 de estos tipos de láminas, se llaman laminados simples o gemelos martensín. La gente más les los llama. Y estos no tienen ninguna energía. Cambio con respecto a la fase, la fase esta de cúbica original, la astenita, no hay una transición que no cueste energía. Yo tengo una transición, ahí hay mucho estrés acumulado entre esas transiciones. Bueno, y entonces la siguiente pregunta, la pregunta es, la pregunta es que ahora, bueno, estos los puedo construir aquí explícitamente, construir función, veo que no cuesta energía, etcétera. ¿Son las únicas? Y de hecho, a cero energía hay un teorema que... Y esta es una cosa que en realidad están viendo como una diferencial. Yo tengo que mi gradiente de deformación, esta pertenece a un conjunto de las matrices E1, E2, E3, casi para todo punto, y quiero ver quiénes son las funciones Lipschitz
que me conectan esto, y resulta que solo estos son todos los estados ya que tiene mi sistema. Y bueno, la técnica no importa. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo una perturbación? Mi estado, sé que no es cero energía, pero es cercano a la cero. Esto se sigue manteniendo. Y es la pregunta. Y para energías pequeñas, aquí tengo una constante. Esta energía simplemente, bueno, de una vez le explico, simplemente es una energía que va a ser cero, o cuando no tengo deformación, o cuando mi deformación es igual a la variante 1, a la variante 2, a la variante 3. Esto es como pegar un pozo cuadrático alrededor de cada una de las matrices. Y esta energía va a ser cero, por ejemplo, si yo oscilo con una función entre uno y otra de estas variables. Y la pregunta es, bueno, yo ahora perturbo la energía, permito que el sistema tenga un poco de energía. ¿Será cierto que estos son los únicos mínimos? La respuesta es que no. De hecho, utilizando esta idea de oscilar, no puede construir. Originalmente yo solo tenía estas líneas que me conectan, pero si yo tengo la oscilación adecuada, esta es la fórmula que me demuestra esto, pero el concepto es este. Si yo tengo la oscilación adecuada entre dos variantes, yo puedo conectar esta con algo con lo que y que me cueste tan poca energía. ¿Y cómo hago que y en este parte de cómo se verían dos cosas? Pues serían estas cuatro posibilidades, ¿no? Hay ciertos planos específicos en los que si yo oscilo, yo puedo conectar. Aquí esta transición entre la región de las oscilaciones y la región negra me cuesta cierta energía. Pero yo oscilo muy rápidamente, puedo hacer que eso sea cada vez más pequeño, tan pequeño como yo quiera. Entonces eso no me costaría reclutar ninguna energía. Y de hecho uno puede iterar el procedimiento y tener, ¿cómo se llama? Esto se llama el matter sign, como twin matter sign, no sé cómo se dice en español, son en realidad oscilaciones que estas dos cosas tienen. Y uno puede iterar el procedimiento, conseguir tener lo que sea, esencialmente. No puede con cierta geometría, pero uno puede hacer. Y eso es lo que dice, la rigidez se pierde por completo. Antes yo tenía solo 6 mínimos, y ahora mis sucesiones minimizantes de la energía son infinitas. Puedo tener cualquier. Estas cosas pueden tender a lo que yo quiera. Y eso es como una degeneración, ¿no? Los estados de cero energía son completamente a los estados, a las sucesiones que me van minimizando. Entonces, si yo quisiera hacer un procedimiento para tener esos, bueno, nunca voy a llegar al estado. Y pues la idea es deshacernos de esas. ¿Qué es lo que tenemos que empezar al modelo para poder recuperar la rigidez? Que además es algo que se observa, ¿no? No, cada uno locales a su nivel de energía, aquí faltan condiciones. Dadas las condiciones de frontera, puedo tener ciertos mínimos, pero puedo tener cosas complicadas en medio, ¿no? Puedo tener la misma energía jugando con estas transiciones de oscilaciones muy rápidas, puedo su pedazo de materia. Y entonces sí, numérico puede ser como una especie de actividad, ¿no? En ese sentido. Pero de todos modos, todo el mismo, para la energía está por abajo. Digamos que a cada nivel de energía, pues, un número muy grande de sistemas que me satisfacen. Y la forma de deshacerse de esto es penalizarlas. Y para eso tengo que meter términos de energía de superficie. Que este es un término que es debate, existe en el campo de ciencia social, pero de hecho este término no podemos explicar. Entonces, si existe o no existe, porque uno ve estas transiciones a nivel atómico. Entonces uno en el microscopio electrónico las ve, y si uno mete un término que dice, bueno, pero este no debería costar, el estrés se debería alrededor de la transición, ¿no? Por lo menos moviendo
visto los átomos, pero los experimentos no se ve cómo van los átomos. ¿Cuál es el origen físico de esa energía? Es un debate. Pero parece ser que hay que ponerlos, no pueden modelar las cosas. Y la forma en la que lo hacemos es la siguiente. De hecho, es un modelo para este tipo de materiales que estudiamos, y cómo lo modelamos es una función característica. Esta función característica vale 1 y la deformación igual a la variante 1 y 0 en otro caso. Entonces la suma de estas tres tiene que dar 1, porque todo el material es una de las tres variantes. Y introduzco otra cosa que va a ser importante después, que es las fracciones métricas. Esto me dice qué porcentaje qué fracción del material está en cada una de las variantes. Y la energía es la energía elástica más la energía o interfacial. Y la energía elástica, teniendo las funciones características, esta energía de aquí es exactamente la misma. Porque esto va a ser 0, donde la función característica 2 van a ser 0, donde estoy más cerca del mínimo, ¿no? Y el término de energía, va a ser lo que se llama la norma de variación acotada de las funciones características, y esto simplemente lo que hace es me da una medida muy robusta del área. Es como la norma de variación total, no, simplemente. Aquí no importa mucho. Y voy a tener dos parámetros, mu y kappa. Kappa es la energía de área, y mu es el módulo de Young. Y voy a tener un parámetro opcional que se va a llamar este. Y este es lo que va a ser el papel de mi epsilon, que es el que quiero mandar y el que quiero hacer pequeño. Entonces, el primer resultado que tenemos en este sentido es el siguiente, que dice que si el parámetro es pequeñito y la energía es pequeña, medida en términos de parámetros del modelo, resulta que en efecto mi material que tengo debería tener 3 pasos, en realidad por lo que solo 2 de ellos en casi todos los puntos. Y si tengo este caso, resulta que esos mismos están, que es como es el resultado de esto. Bueno, esto en términos ya más matemáticos, lo que demostramos que bajo las condiciones que digo, energía pequeña, resulta que la multiplicación de las factores es muy pequeña. Entonces al menos una tiene. Y si una es 0, puede demostrar que esto depende de una sola variable y tengo determinado siempre. Y el otro resultado que es que si el parámetro es pequeño y yo sé que todas las fracciones geométricas están presentes, entonces tengo una cota superior, que es lo que les decía al principio del gamma limpio. Todo se basa en calcular cotas superiores. Y este tipo de análisis es un poco más complejo, sacar estas cotas inferiores, y aquí las constantes que dependen de las fracciones que yo tenga. Y resulta, y las dos constantes son iguales, yo tengo un gamma límite, pero es algo que no puedo demostrar. Rápidamente, nada más para darles una idea un poco de qué se trata de cómo se prueba la cota inferior, la parte constante, es simplemente 3 pasos: saber que la energía va a controlar el área de las transiciones, porque se lo puse al modelo. Luego la energía va a controlar la longitud de las estructuras. Eso se ve en energía elástica. Y lo otro muy importante es que son bastante lógicos, que las microestructuras que son las regiones constantes, ¿no? Entonces, si yo tengo área pequeña, necesariamente las dos ser grandes, ¿no? Porque no puedo tener muchas. La longitud de cada una de las áreas de una sola variante tiene que ser grande. Y el punto clave es la cuantitativa de esto. Nada más un sketch de qué es eso. De hecho, esto es una desigualdad de interpretación. Lo que está atrás de la demostración es esto. Me dice que cierta derivada fraccionaria va a ser la norma de variación acotada, la norma de la derivada, me gusta mucho. Cada uno de estos lo que controla, esto me dice qué tanto cambia la F, me dice mide el área, digamos, y esto, la H a la menos,
simplemente es como, en términos de Fourier, entenderlo, pero es como el gradiente de la función inverso de la G, me mide el tamaño. Esa es una virtud. Las normas negativas de Sobolev tienen esta característica que miden los tamaños de las estructuras. Y si yo junto esto para mis funciones características, resulta que este término lo puedo apuntar a la 1 por E, este término es como la energía de un tercio, y me va a quedar exactamente constante, y me queda que la energía es mayor o igual que eta a la 2 tercios, que era justamente la cosa anterior que tenía. Y esto no tiene ninguna hipótesis de cómo están acomodados nada. Aquí la única hipótesis es que cada una de las métricas es distinta de cero. Lo único que tuve que hacer. Y esta es la virtud del método. Sé cuáles son las me da una medida del ya. Y ahora yo ya puedo empezar a hacer estas numéricas, a pasear suposiciones para ver qué estructura tiene más de esa energía. Y uno diría que el menos ese, y resulta que es ese. Entonces nuestra predicción aquí es que fracciones volumétricas cero, lo que yo debo ver es esta estructura donde tengo variante 1, 2, 3, y estas oscilan de bandas así con partes de verificación. Y de hecho esta es una estructura que no le hemos preguntado a los expertos si las han visto, y hay gente que dice que no. Entonces, por lo menos una predicción que sale de este análisis. Y esto no fue un cálculo métrico, uno lo puede calcular todavía a mano. Ok. Estos están en el Instituto Fraunhofer. El otro están en James, que está en Carnegie Mellon, en el Departamento de Ingeniería Espacial. Está otro en Caltech, en Pittsburgh, sí. En Pittsburgh. Son gente, los de las fotografías del son estos, Manfred Butig, gente que está ahí trabajando. Él está en Alemania, no sé dónde, y Salche, que está en Cambridge, una cosa así, más o menos. Hay un grupo grande, hay mucha gente trabajando en esto por las aplicaciones tecnológicas. Entonces, en realidad esto lo hacen como llega uno como matemático, experimentalistas, y rara vez le hacen. Bueno, con la gente que hizo el doctorado, con cual sí le hacen mucho caso. A mí, el postdoc, a mí no me hacen tanto caso, pero sí hay cierto interés. Bueno, déjenme nada más para continuar, para llevarlos hasta el extremo de lo que uno puede hacer con este tipo de modelos. Voy a introducir los efectos magnéticos. Resulta que hay unos ciertos materiales que, además de tener esta memoria de forma, también tienen efectos magnéticos. ¿Y qué quiere decir los efectos magnéticos? Bueno, tengo mi modelo que yo tenía antes, ¿no? Tengo mi material con mis variantes, pero resulta que cada una de estas variantes tiene un momento magnético un momento magnético muy intenso. Entonces, de hecho, son materiales muy interesantes, porque uno les pasa un campo magnético, la barra se dobla y cambia la fase. Y uno puede forzar al material que cambie la forma con puros campos magnéticos. Y esto tiene la ventaja de que la actuación es rápida. Para aplicaciones tecnológicas son muy importantes. Los térmicos, con los otros, tardan, porque hay que subir y bajar la temperatura. Y es un proceso muy lento. Pero cambiar campo no lo puede hacer en picohertz. Entonces, actuadores, cosas interesantes. ¿Y cómo funcionan estos materiales? Es que cada uno de ellos tiene un momento magnético y tiene lo que se llama un eje preferente, un eje fácil, y es que el campo magnético va a estar alineado. Cualquier perturbación sobre eso cuesta mucho aquí. Los imanes son esto, ¿no? Un imán tiene un momento magnético muy bien definido, que me permite, que es lo que hace que se forme una de campo. Una aguja, por ejemplo, cuando uno la magnetiza, lo que está haciendo es alineando todos los puntos magnéticos, pero materiales que sean suaves, porque es muy fácil cambiar el sentido de la magnetización dentro del material. Hay toda una fauna. Y ahora, en lugar de tener 3 pozos de energía, acabo con 6 pozos magnetizantes, que son más complejos. Y de hecho, los parámetros del modelo, otra vez, las transiciones entre una y otra de las variantes,
Y mi energía es elástica, la energía interfacial constantes, estos son los mismos términos, y aparece un nuevo término, la energía magnética. Y este es el modelo, voy a mostrar ahora rápido, el modelo micromagnético. Este modelo micromagnético en esta versión tiene 4 términos. Este es el término del exchange, se llama, y que lo único que hace es que penaliza los cambios de magnetización. Esto tiene que ver con la interacción fina en los átomos, a nivel atómico. Y este término sobrevive en esta teoría de Streifeld, que lo voy a explicar después, pero es el campo de demagnetización, es exactamente el campo de Raman. La interacción con campos externos y la anisotropía, que es lo que decía, cada una de las variantes tenga un eje específico preferente. Y este lo modelo con una función accesible, que lo único que hace es que donde estoy en la variante 1, la preferencia es la primera, la variante 2 es la segunda y la variante 3 es la tercera. ¿Sí? Y aquí es donde está el acoplamiento magnético. Entonces tengo un modelo que tiene el efecto elástico, el efecto magnético y tiene un acoplamiento entre los dos. Un modelo bastante complejo. Y si este parámetro Q es muy grande, pues voy a tener efectos materiales que yo les paso un campo magnético y cambian la forma. Y el campo de demagnetización no es otra cosa que las ecuaciones Maxwell de la magnetostática. Aquí yo puedo decir que H igual a de U, bueno, la forma débil de esta ecuación, y en forma fuerte, que lo que es una analogía a un problema electrostático, donde la diferencia del campo de la magnetización son las cargas volumétricas y la componente normal, la superficie, son las cargas de superficie. Y si yo calculo esto, me da las típicas de los imanes. Y estas se pueden generar también por cambios en la magnetización dentro del material. Un punto importante aquí, hay configuraciones de cambios de dirección de la magnetización que no producen cargas, sería cuando tengo campos divergentes. Y por ejemplo, a lo largo está el campo constante aquí y el campo constante aquí, tiene divergencia. Salto del vector normal, que esa es la cantidad. Y si yo tuviera una estilo, aquí estoy pensando en mis materiales elásticos, la dirección preferente, la magnetización apunta, tiene que tener este sentido, esta dirección, pero el sentido depende en qué pozo el esté, y tengo estos saltos. Y esta es una pared cargada. Las paredes cargadas, nada más para decir, cuestan mucha energía. Es rarísimo ver paredes cargadas. Cuando los experimentalistas ven una pared cargada, dicen, aquí hay efectos. Esto no puede ser todo esto, la muestra no es pura, tenemos algún problema. Bueno, y este es el modelo que he estado trabajando, que es la elasticidad, el magnetismo y la energía de superficie, de transiciones de transición entre una variante y otra. Pues ya los vimos, término, tengo un chorro de parámetros, además las dimensiones de la muestra, porque en este negocio de los gases ya se ha logrado la elasticidad lineal 3D, deducir las teorías de Karman, y casi todas las teorías efectivas de la elasticidad que se conocen se pueden derivar de la teoría tres dimensiones no lineal, dependiendo de qué parámetros hago pequeño, ¿no? Uno de ellos podría ser, por eso pongo aquí por ejemplo las proporciones del y bueno, puedo generar parámetros funcionales y ahora el trabajo es estudiar qué pasa con esta energía cuando los parámetros. ¿Por qué? Porque eso puntualiza en experimentos existentes, ¿no? En situaciones experimentales. Meter esto en energía, tratar de hacer modelación directa de energía, no hay esperanza. Las transiciones entre los modos elásticos son a escala atómica y los vórtices magnéticos tienen dimensiones de nanómetros, nuestras son de milímetros. No hay forma de hacerlo. Entonces hay que tratar de encontrar una teoría que me permita modelar. Y justo es lo que hicimos, por lo menos en una situación experimental concreta del modelo efectivo. Y este modelo lo hicimos con Stefan Müller, que estaba en el Max Planck de Leipzig, ahora está en la Universidad de Bonn, y que estaba en Bonn y ahora está
la energía es suficientemente pequeña, estoy sin importar las condiciones de esfera, solo hay 6 estados elásticos posibles, que era el estado anterior, sigo teniendo los mismos términos, pero aquí tengo que solo tengo 4 posibles estados magnéticos. Eso es lo que me predice mi, que es la magnetización, tanto para acá, para el otro lado, arriba y abajo. Entonces pasé de un problema, muchas variables, complicado, a un problema que realmente es de 4 funciones características. Y eso ya es. Pero uno inclusive puede dar un paso más allá. Aquí el θ1 más, θ1 menos sería como la magnetización promedio que uno está viendo, porque es la fracción volumétrica de la magnetización que apunta a la derecha, es la fracción volumétrica de la que apunta a la izquierda, esta es la de arriba, la de abajo, los dos términos multiplicado por los vectores, y esto me dice cuál es la magnetización promedio de mi sistema, y en base a esa magnetización promedio uno puede deducir una energía que solo depende de las fracciones. Entonces pasé de un problema con unas variables a un problema que solo depende de las fracciones volumétricas, donde el problema tiene 2 términos, esto que es como una energía macroscópica y esto que es una energía microscópica. Este modelo efectivo, modelo homogeneizado, que ya no ve los detalles, sigue dándose cuenta de lo que está pasando en la estructura. Me cuesta energía lo que pasa en la estructura. Y por ejemplo, este término es macroscópico, calcula directamente un imán con una magnetización promedio M. Y como vimos, la M sería de la θ1 más, θ2 más, θ2. Y esto lo puedo calcular perfectamente, dependiendo de la geometría de la muestra, me va a dar un par. Y esta energía, que es microscópica, aquí viene la explicación de qué es lo que están haciendo. De hecho, este es el tipo de microestructura que yo puedo tener. Tengo mis oscilaciones de las variables magnéticas, que habíamos visto que son las únicas que puedo tener, y además puedo tener oscilaciones de mis estados magnéticos, derecha, izquierda, arriba, abajo. Y en algunos sitios, si las fracciones volumétricas no coinciden, no tengo lo suficiente de lo que va para arriba y de lo que va a la derecha, bueno, aquí sería para arriba, lo que va por acá, para arriba de lo que va a la derecha, resulta que se toman cargas magnéticas, y esas costaban mucho energía. Y este término, que lo que fue muy bonito, primero lo deduje, y luego tratamos matemáticamente, salió de los cálculos, y luego entendí que era lo que estaba. Y ese término, pero esto dice cuál es el salto promedio de la componente normal de la mezcla. Me está diciendo en promedio cuántos más y cuántos menos tengo, cuántas cargas se están formando dentro de mi microestructura. Y el θ1 por θ2 mide la distancia promedio entre esas cargas. Entonces yo tengo cargas al cuadrado por distancia, no es otra cosa más que el polar. Entonces esto es realmente el momento dipolar promedio de la microestructura. Entonces nuestro modelo es capaz de detectar, en base a cantidades macroscópicas, cuál es el momento dipolar promedio de una microestructura. Esto está en escalas de micras, ¿no? Y bueno, la pregunta es, ¿se ven estas microestructuras que dijimos con nuestro modelo? La respuesta es que sí. De hecho, aquí están. De hecho, estas son las medidas experimentales. Aquí están los dominios magnéticos por la variante. Este experimento es así. Ponen una barra 0.6 por 4.5 por 16.6 milímetros, la empujan, usan una sola variante. Para minimizar la energía del campo magnético, lo que tengo son oscilaciones de la magnetización, porque esto hace que el campo magnético se extienda muy lejos, ¿no? Se cierran las líneas de campo en los bordes de la muestra. Y meto un campo magnético, este campo magnético de repente nuclea una región podemos inducir la creación de otro tipo de variantes campos magnéticos, nuclea esta región, y aquí lo que observaron, este experimento, este es este estado, empiezan a hacer el campo magnético, y en un cierto campo magnético, ¡pum!, se les genera la otra región, y la magnetización en esta dirección, y así, entonces tengo paredes que no se continúa la línea de campo, no tiene divergencia cero, ¿no? Porque las dos líneas se encuentran, las dos puntas de la flecha se encuentran en un lugar, y resulta que esto me cuesta energía, y lo estaban viendo. La explicación que venía en este artículo era que había impurezas en la muestra que obligaban a que
y bueno, hasta que se satura. Y de hecho, lo que pudimos hacer es, calculando los de nuestro funcional de energía, predecir que hay, justo en esta situación experimental, esto es lo que se tiene que ver por puro balance energético. Entonces eso es lo que ha hecho este muy trabajo. Y además, esta gente, las experimentos, no solo se dedicó a, empezó a hacer ciclos de histérisis, ¿no? Mando el material, lo transformo y me regreso. Lo típicamente cualquier laboratorio de material en todo el mundo, ¿no? Bombeo paneles de histérisis, y esto es lo que observaron. Y aquí es el ancho de la variante. Eso todavía no lo hemos relacionar bien. Aplican un campo aislante y tienen que esta es una variante, la variante 1, variante 1, variante 2. Lo que ven son los que están moviendo en base al campo que están aplicando. Y estos son los ciclos de histérisis que le salen. Pues resulta que si uno hace esto con nuestro modelo, eso es lo que se obtiene. Podemos predecir cómo, digamos, el campo sigue por aquí, cae en un estado metaestable, porque lo que tenemos es una barrera energética que no le permite llegar al mínimo de alteras del sistema. Esa barrera se abre a la altura de cierto campo, brinca, se genera rápidamente esta variante, satura, y cuando regreso, como ya estoy saturado, cuando regreso, sí se me forman las estructuras que no tienen cargas magnéticas. Y esto es exactamente el tipo de cosas. Esto fue, aquí es un engaño porque no lo hicimos en rectángulo, lo hicimos en un elipsoide, fáciles de calcular para campos. Pero digamos que se representa en principio los histérisis que podemos decir. Estamos haciendo numéricos para tratar de hacer la muestra real del experimento que tenían esta gente. Y bueno, es de esta parte del análisis. Y bueno,